Gloria a Jesús. Damos gracias al Eterno en este bello momento por la oportunidad que Dios nos da de poder compartir con todos ustedes. Soy el pastor y evangelista Melvin Amancio. Estamos aquí en su espacio levantando al caído. Bendecimos a todas aquellas personas que nos siguen en diferentes países. Bendecimos a la gente de Centroamérica, la gente de Europa y también la gente de los Estados Unidos. Un shalom para todos ustedes. Que la paz de Dios sea sobre sus vidas, sobre sus casas y sobre cada cosa que usted emprenda. Que esa bendición de José, que era la bendición que multiplicaba todo lo que tocaba, caiga sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Hoy traemos un tema que sé que va a ser de mucha bendición para todo aquel público audio escucha. Hay una palabra de Dios que está elaborada con el objetivo de bendecir nuestras vidas. Hoy vamos a hablar sobre el tema ¿y por qué yo no recibo? Yo sé que es una pregunta que en cierto punto nosotros nos hemos hecho en muchas veces en nuestras vidas. Porque yo sé que todo el que está conectado a este dispositivo, todo el que ve, más mundialmente, todo ser humano es un portador de gloria. Lo que pasa es que muchas veces la confusión que opera en el plano físico impide que la gente tenga conexión con su diseño. Pero hay un principio que enseña que en el mundo espiritual el diseño es primero que la forma. Y aunque quizá usted se encuentre ocupando una posición distorsionada en el mundo de la forma, ¿por qué? Porque el conflicto no se encuentra en el diseño, el conflicto se encuentra en la forma, porque en las formas es donde hay una biodiversidad de corrientes que son opuestas a Dios, que van a tratar de que nosotros no alcancemos ese diseño por el cual fuimos creados. Entonces, vamos a leer la Biblia en el libro de Isaías 59:1, donde allí Isaías le hace entender al pueblo que no es que la mano de Dios se acortó, o que no es que la mano de Dios o su oído ya se ensordeció. Dice, no es que mi mano se ha cortado, sino que tus iniquidades y tus acciones crean como una pared que impide que el flujo de la divinidad se materialice de forma plena en el plano físico y en los recipientes conscientes que somos nosotros. Entonces, esto pasa porque mucha gente tiene llamado profético, hay palabras poderosas que están impregnadas sobre ellos, son portadores de gloria, pero esa palabra profética que un día fue impregnada sobre ellos, están ocupando un espacio pasivo. Porque ustedes tienen que entender siempre que el reino es un reino que bendice, es un reino que da, pero es un reino que también exige. A nosotros muchas veces el sistema de manipulación religiosa nos ha enseñado un Dios nada más de bolsillo, un Dios nada más que trae beneficios en los momentos duros, pero no nos ha enseñado el Dios que te va a exigir que tú cultives su imagen, el Dios que te va a exigir ser santo porque yo soy santo, el Dios que te va a exigir si tú invocas por Padre aquel que sin hacer excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Hello, o sea, aquí hablamos de un Dios que no se fundamenta mucho en las formas elementales, sino que se fundamenta mucho más bien en las formas conductuales, y que Él quiere que nosotros, que invocamos su nombre y que decimos que Él es nuestro Abba, que también usted y yo manifestemos atributos de lo que Él tiene. Dios nunca te va a ti a exigir que tú hagas algo que se escapa de tu posibilidad. Dios nunca te va a ti a exigir que tú seas como Él, omnisapiente, omnisciente. Pero hay algo que Él le exige al hombre y es: sé santo porque yo soy santo. Entonces, Él mismo dice, si tú me invocas a mí como Padre, tú tienes entonces que manifestar en el plano físico esa cualidad que te hace semejante a mí. Entonces, Isaías dice a este pueblo
que está pasando por un momento difícil, no es que no es que su mano se ha cortado, sino que hay una acción en nosotros que impide que la revelación fluya. Aleluya. Usted debe entender siempre que hay una gran diferencia entre la mesa de Satanás y la mesa de Yeshua. La palabra dice que los santos no tenemos el deber de participar en la mesa de los paganos. ¿Por qué? Porque somos dos reinos divididos. Y también la Biblia misma dice que una fuente no puede emanar dos aguas. O sea, ahí implica que nosotros tenemos que ser creyentes, que actuemos con un comportamiento selectivo, que debemos tener una selectividad conductual, porque como somos sus hijos y estamos esperando un reino, tenemos que tener la manifestación o la recepción de ese reino. Entonces, mucha gente a veces no recibe por muchos factores, porque hay veces que se ponen a declarar sobre ti palabra de bendición, pero tú estás lleno. Entonces, si tú estás lleno de otra cosa que no es Dios, es imposible que entonces lo que es de Dios en ti se manifieste. Entonces, hay mucha gente, hermano, que están declarando sobre personas que en vez de declararle hay que liberarlo. Hello. Hay muchas veces que tú estás declarando palabras de transición, de avance sobre una gente que primeramente antes de declararle hay que liberarlo. Por eso es que Yeshua el Mesías, cuando estuvo en el plano físico, Jesús no se enfocó en satisfacer los caprichos del sistema. Jesús se enfocó en tener contacto con el problema que estaba realmente golpeando el mundo. Cuando Yeshua viene, cada movimiento religioso tenía una imagen de un Mesías. Pero el Mesías cuando viene específicamente a cumplir, a eliminar la falta, el error, la fragmentación conductual que estaba impidiendo que la plenitud de Dios se manifieste en la vida de los hombres. Pero hoy día, muchos hombres de ministerio sin discernimiento, por eso es que es muy importante la revelación y el espíritu en el hombre, porque el Rúa te va a ti a enseñar cómo tú trazar la palabra correctamente. Yo soy testigo de que yo muchas veces estuve mal en el evangelio y que muchos profetas emocionados decían: sigue así como tú vas, varón de Dios, varón, tú estás bien, avanza así. Entonces, yo no entiendo cómo es que Jehová a mí me dice que avance si yo sé que yo, momento antes, hice algo malo. Entonces, ¿por qué no recibimos? Porque primeramente para recibir hay que limpiar la vasija. Y hay muchos textos que enseñan de que la mesa de Yeshua es una mesa diferente a la mesa del Satán. Si tú estás lleno de malas mañas, de ataduras demoníacas, de cadenas de maldiciones ancestrales, usted en vez de recibir hay que trabajar en usted. ¿Cómo? Orándole para que ese mundo te lo suelten y trabajando en lo que es la reforma conductual de su vida. Mire para acá. Usted puede percibir que en la manifestación del Mesías hay dos manifestaciones. Hay una manifestación donde él viene como un cordero manso, sin abrir su boca y va al matadero. Pero ya cuando él venga, él no viene así ya. Hello. Por eso es que la palabra enseña y dice que ese Jesús que murió por el pecado viene sin relación al pecado. O sea, usted y yo sabemos que esperamos un reino donde el rey que viene muere por los mentirosos, muere por los brujos, por todo aquel que es malo. Pero una vez que él muere, él también nos entrega herramientas para el saneamiento interno, para que usted y yo cultivemos una imagen y que cuando él venga encuentre otra cosa. No te dejes llevar de la fantasía, de la emoción, de la manipulación. Trabaje en su saneamiento, porque en el final del evento lo que se va de aquí no es ni tu casa, ni tu carro, ni tu yate, sino las obras que hiciste.
Entonces, ¿cómo podemos recibir si estamos llenos de otras cosas? Jesús, en la mente judía, esos grupos religiosos como los esenios y esa otra persona, tenían una imagen del Mesías, de que Él venga y traiga de una vez la cobertura. Aleluya. Que de una vez la plenitud de Hashem esté aquí. Pero Jesús sabía que Él no podía traer plenitud sin antes preparar el ambiente. Mire para acá. La Biblia enseña que en un momento cuando Israel se disoció de su creador y sirvió a Baal, lo primero que hizo el profeta, ¿qué fue? Fue preparar el altar de Dios, preparar un lugar, una recepción, ordenar el altar. Y una vez que el altar se ordenó, el fuego bajó y quemó lo falso. O sea, mientras hay falsos hábitos, falsa costumbre, falsas acciones, comportamientos indecorosos, ataduras demoníacas, la unción de Dios nunca será en ti plena. Porque la unción nunca mezcla su contenido con el contenido tuyo. La unción de Dios, o sea, la unción primeramente repara, primeramente restaura, primeramente adecua, primeramente alinea y después da. Porque usted mismo entiende que es algo contraproducente que usted trate de llenar lo que ya está lleno. Y aquí Isaías dice, no es que, dice aquí Isaías que dice, no es que Jehová cortó su mano, ni que tampoco su oído ya no escucha, sino que Él está viendo que en su pueblo hay un comportamiento inicuo y que como Él es un Dios justo, Él no puede premiar la iniquidad. Como Él es un Dios justo, Él corrige la iniquidad y manda a que el hombre se arrepienta y luego entonces Él le da. Entonces, ¿cuánta gente hoy día proclamando llenura sobre gente que deben ser limpios? ¿Cuánta gente proclamando ensanchamiento sobre gente que deben ser sanados? ¿Cuánta gente proclamando profecía, lengua, unción sobre gente que están llenos de tantas cosas negativas que impiden que el fluir de la divinidad se manifieste? Hermano, entienda algo. En el reino hay diferentes procesos. Está el proceso, por eso que yo digo esto siempre. Mira algo para acá. Tú te das cuenta que en el término Trinidad, esta palabra no aparece de forma literal en la Biblia, pero sí aparece en lo que es la forma práctica. O sea, la palabra Trinidad no aparece textualmente, pero sí aparece en lo que es la forma práctica. O sea, aparece un Dios, el Padre, que es el ser infinito, que está por encima del espacio-tiempo. Aparece su espíritu, que es la parte comunicativa de Él, la parte que se comunica contigo. Y el Hijo, que es la parte material física, que desciende al plano físico, es el verbo encarnado, es el verbo que se encarna, es el verbo que se hace realidad y le enseña a los hombres cómo vivir de forma conductual una vida alineada a Dios. Y el mismo Dios, cuando Yeshua se va a bautizar, dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea, el mismo Eterno, esto se conoce como el Bacol. ¿Qué es el Bacol? En la mente hebrea, el Bacol se conoce como es el hijo de la voz. La voz de Dios habló y ratificó que ese que se encontraba ahí era el hombre aprobado. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre aprobado, que es Yeshua, no fue un hombre que tomó el toro por los cuernos de forma automática. Él fue alguien que vivió una vida paulatinamente en orden, un día a día. Y entonces, en vez de venir y hacer las cosas rápidas, él se enfocó en cumplir con la asignación que era ¿cuál? Reparar la falta física que Adán cometió. Entonces, en la Trinidad hay uno que es el Padre que espera, otro que es el Espíritu que santifica y otro que es el Hijo que justifica. Porque usted tiene que saber siempre que hay una gran diferencia entre santificación y justificación. Jesús te justificó, pagó por ti,
la falta que tú no podías pagar. Ahora bien, ahora entra otro que es el Espíritu Santo, que es quien te convence de pecado y quien se encarga de sanearte internamente y luego entonces depositar. Pero hay mucha gente que está enfocado mucho en el depósito y no están enfocados primeramente en sacar todo lo negativo que está ahí, que impide que el depósito fluya. Porque mira, hermano, para acá, cuando usted proyecta una gloria mezclada, una gloria mixta, ¿qué es una gloria mixta? Bueno, cuando usted es Dios y también demonio. O sea, cuando usted, si se ve feo, cuando un creyente proyecta a Dios y también proyecta al diablo. La palabra dice, hablando Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibe la corona de vida. O sea, Santiago explica que la tentación, los momentos difíciles, son momentos que el mismo Dios usa para sanearte y luego entonces entregarte la corona. Porque la corona tiene que estar en coinonía con la conducta. Porque tenemos muchas veces corona de príncipe y mente de esclavo. Y la palabra enseña en el libro de Proverbios, dice, he visto príncipe andando a pie y esclavo andando a caballo. ¿Por qué? Porque ser príncipe no es solamente un título familiar, es también un comportamiento conductual. O sea, una mentalidad de príncipe, de que soy siervo de Dios, de que soy su hijo, de que soy su representante y de que yo debo ser un embajador de él que proyecte por encima de cualquier circunstancia el deber o el rol que a mí me compete como hijo de Dios. Entonces, hay muchos hijos que siendo príncipes se dejan seducir por la carne y terminan siendo esclavos. ¿Por qué? Porque terminan tomando un comportamiento inadecuado. Mira, la palabra dice que los hijos de Elí eran los asignados a ser los sucesores del manto de su padre. Pero lamentablemente sus hijos no tenían el comportamiento adecuado para ser portadores del manto sacerdotal. Y Dios, que es un ser, hermano, que nunca va a sacrificar sus planes por sus planes. O sea, Dios nunca va a sacrificar sus planes por tus necedades o por tu poco interés de ser diferente. Dios toma otro y te suelta a ti en banda. ¿Qué hizo él con los hijos de Eli? No, usted no sirve. Vayan para allá. ¿Tomó los hijos de quién? Tomó a Samuel, que era el pequeñito que nació en el templo, o sea, que se formó en el templo y que estaba ahí tranquilo y que tenía necesidad de escuchar la voz de Dios, que tenía interés por ser diferente, que tenía interés por ser un instrumento que canalice, que proyecte la verdad. Entonces a ese él tomó. Igual también Giensi era el sucesor del manto del profeta, pero Giensi fue algo que no recibió. ¿Por qué? Porque Giensi se enfocó en lo material. Giensi no tenía la condición conductual, o sea, no tenía la preparación intrínseca para ser portador del manto profético. Porque Giensi se enfocó en los materiales, en los vestidos. Entonces Giensi, ¿qué hizo Dios? Le dio lepra a Giensi y tomó entonces a Eliseo. ¿Y qué hizo entonces? ¿Qué entonces hizo Eliseo? Eliseo, cuando fue llamado, mira qué hizo Eliseo, tomó los bueyes, lo mató, aleluya, y con el arado lo cocinó. ¿Qué hizo? ¿Qué implica esto aquí? Que Eliseo se disoció de esa forma de vida y se asoció al diseño correcto y dejó que entonces, y caminó con Elías, soportó desprecio y fue insistente porque él se enfocó en la doble porción que Dios iba a depositar en él. Y como él sabía que venía algo lindo de Dios, él se enfocó en recibir. ¿Y qué hizo él? Él dejó atrás todas aquellas cosas que lo ligaba a ese mundo oscuro. Perdón,
Dejó toda aquella cosa que lo ligaba al secularismo y se enfocó en tener contacto con la gloria que lo iba a convertir en un hombre de trascendencia. Entonces, eso pasa muchas veces hoy, que queremos a Dios y también queremos al diablo. Así no es, porque Dios nunca va a echar en una vasija dos cosas iguales. Entonces, tú ves toda la gente frustrada, Jehová, pero tú a mí me hablaste de bendiciones, de prosperidad. Ahí operan muchos factores. El factor tiempo de espera en Dios, en él operan muchos factores. Número uno, el tiempo en Dios es un espacio para él construir la preparación. Pero si el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa y pasa, porque el desierto es un lugar de paso, el desierto nunca fue un lugar permanente. A Israel nunca se le mandó a que haga edificio en el desierto. Simplemente eran tiendas, campañas, porque Jehová entendía que el desierto era para ellos un lugar de paso. Pero ¿qué pasa? Usted y yo entonces, cuando nos tornamos irreverentes, cuando manifestamos rebeldía, cuando manifestamos inconstancia, cuando manifestamos siempre una mentalidad egipcia, cuando no queremos avanzar a lo nuevo de Dios, cuando estamos siempre ligados a lo viejo de atrás, morimos en el desierto. Entonces, Israel no recibió, porque siempre caminando con Dios, vivía siempre atado a la cebolla y al polvo egipcio. Usted debe ser consciente como hombre de Dios que usted fue maltratado en Egipto, que usted fue burlado en Egipto y que Egipto, por más lindo que sean sus cebollas, no merece que tú vuelvas atrás. Debe ser como Eliseo, que Eliseo se disoció, mató los bueyes y los cocinó y lo dio a comer al mundo. Y se enfocó en tener contacto con lo nuevo de Dios. Porque lo nuevo trae cosas nuevas, pero lo nuevo nunca se liga con lo viejo. La palabra dice que nadie puede echar vino, nadie echa vino nuevo en odre viejo. Perdón, nadie echa vino nuevo en odre nuevo. Porque el odre nuevo no está saneado, el vino se bota. Pero ya el odre viejo ya es un odre que está preparado para eso. Igual también nadie pone tampoco remiendo nuevo en vestido viejo. O sea, lo viejo, hermano, hay que dejarlo atrás. Hay que tomar lo nuevo con lo nuevo. Entonces, a veces no recibimos porque seguimos siempre fortaleciendo eso negativo. Lo dice la Biblia ahí en Isaías 59:1. No es que yo, dice Jehová, no es que yo soy un Dios malo ni que estoy sordo. Es que hay algo en ti, hay un comportamiento en ti que hay que sacarlo. Entonces, cada pastor, cada líder debe primeramente enfocarse en sanar su iglesia, porque Dios nos dejó instrumentos para la sanidad: la Biblia, el ayuno, la oración, la obediencia, la palabra, el Espíritu Santo y también los dones espirituales. Pero a veces el portador de los dones, lo que se convierte a veces en un negociante, que lo que hace es que le lleva a la gente palabras que le impulsan la cabeza, pero no palabras que le cambien. Yo he entendido algo, yo no vivo de ofrenda de predicar. A mí Jehová me bendice por otro lado. Yo digo la verdad en los altares. La gente le gusta mucho que le soben la cabeza, que lo jamaqueen y no se alinea a lo de Dios. La gente le gusta mucho que le profeticen y que lo pongan en lugares que él no va. Hay un principio que enseña que tú tratar de ministrar un nivel de luz que no te corresponde es pecado. Cuando tú tratas de tomar una posición que no es tuya, eres un pecador, porque tú allí lo que estás es, tú allí eres un insulpador. Trabaje en su construcción. La palabra enseña, dice que seremos como árbol plantado junto en corriente de agua, que en el tiempo ya, cuando estemos ya adecuados, Dios va a dar lo que va a dar. O sea, no se enfoque tanto en recibir sin antes trabajar en la purificación, en la preparación. Hay muchos factores que inciden. Mire, hay muchas familias a veces que en ellos nunca nadie es bendecido, porque hay maldiciones ancestrales que lo persiguen, y ellos entonces, en vez
de romper con eso, lo que hacen es que día a día sustentan esa forma de vida. O sea, usted tiene siempre que romper y disociarse y romper con toda conexión que lo conecte usted a los eventos de sus ancestros. Esa es una. También todo comportamiento negativo que usted sepa que le dé legalidad al Satán, sáquelo de usted. Todo hábito negativo, todo comportamiento de pecado, porque el pecado crea aquí el texto habla, dice aquí el texto que porque tus iniquidades, dice aquí el texto, crean división entre tú y yo. O sea, la iniquidad es un comportamiento que es incompatible con Dios. Dios es un Dios santo y la palabra santo tiene que ver con algo que es separado. Entonces, Dios quiere que nosotros andemos separados de toda acción conductual que no se parezca al diseño divino. No deje que reine la pereza, porque Dios, en el momento que el Eterno aparezca, Él no te va a evaluar por tu pesadeo, por tu jarganería. Recuerda que las vírgenes que fueron insensatas, su insensatez no anuló el efecto del castigo. Escucha esto. Hoy día estamos en el mundo de las reparaciones, donde el insensato debe transformarse de insensato a sabio, porque ya Dios le dio herramientas. Pero si el insensato persiste en ser siempre el mismo insensato, en el momento que Yeshua venga, Él no va a evaluar tu insensatez, porque Él te dio un espacio para que tú repares, y tú siempre dejaste siempre que reine la pereza. Yo mismo dije, me dispongo a buscar de Dios. Me dispongo a ser consciente conmigo mismo. Me dispongo a ser un creyente sincero, un creyente introspectivo, un creyente que analice, que sepa cuál es su talón de Aquiles y que le entregue esa debilidad a Dios. Porque Dios sabe que tú mismo no puedes contigo mismo, pero Él te dio herramientas para que tú sanes esa área débil. Él te la entregó, Él te dio herramientas para que tú alcances el nivel del varón perfecto, porque el objetivo siempre es ese. El objetivo es que crezcamos, el objetivo es que transicionemos. Y su palabra dice, mira, buscar primeramente el reino y su justicia, y lo demás va a estar al lado. O sea, la gente se enfoca muchas veces nada más en la parte material del reino y se olvida de la parte conductual del reino. Lo conductual trae lo material. Lo conductual trae lo material. Una buena cabeza es mejor que una buena apariencia, porque una buena apariencia no construye una buena cabeza, pero una buena cabeza construye una buena apariencia. Tu carácter tiene que estar por encima de todo, porque tu carácter es lo que va a hablar de ti, de quién tú eres. Y tu carácter va a definir quién es el capitán que guía tu barca. Hay áreas donde Yeshua está durmiendo en tu vida y tú debes despertarlo para que Él despierte y calme esa tempestad que impide que la calma de Dios sea algo patente en tu vida. Hay mucha gente que está pasando por dificultad, por momentos duros, porque Él no ha dejado que Jesús trabaje en esa área. Jesús vino a trabajar con lo que estaba dañado, pero Él como caballero, Él no va a entrar de forma hostil, porque el cambio tiene que ser siempre una disposición tuya. Una vez que Él entra ahí, Él se va a llevar todo lo que Él sabe que está en ti, que no permite que tú recibas lo bueno o lo nuevo de Dios. Y hay muchos pasajes bíblicos que enseñan que con la misma boca que usted y yo bendecimos a Dios, no es para hablar mentira, ni tampoco para maldecir a mis semejantes, porque el semejante mío, mire algo para acá, mira, aún el mismo Satanás, que es un ser caído de oscuridad, el arcángel Miguel sobre él no maldijo, porque él sabía que ese ángel que caído en la etapa principal era un ángel creado por Dios. Al igual también cuando Saúl estaba de espalda a David, que había entre ellos enemistad, David lo tuvo ahí cara a cara, pero tuvo temor de él matar al hombre que Dios ungió. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo
¿Cómo? Porque esa boca es una boca para bendecir y para restaurar. Esa boca mía no es una boca que yo la creo, no, no. Esa boca está diseñada para que yo sea un instrumento de Dios, que yo proclame en el plano físico la verdad de su reino. En una ocasión Jesús, andando con sus discípulos, ellos querían que él haga bajar el fuego del cielo y queme a una gente. Dios dijo, mira, no, ustedes tienen que entender que ustedes son de un espíritu diferente, que yo no vine a traer fuego, vine a traer que restauración. Así que un chalón, Dios te bendiga y te guarde. Recuerda que no recibimos muchas veces porque estamos llenos de otra cosa que impide que su gloria fluya. Señor, te damos gracias en este tiempo. Bendecimos a todo el que está conectado a este dispositivo, Padre. Te pedimos que la presencia tuya, que tu palabra, que tu unción, que tu gracia caiga sobre cada uno de ellos. Dios mío, ven sacando todo lo que está en su cuerpo, todo lo que está en su mente, todo lo que está en su alma, todo lo que está en su corazón, que impide que tu bendición fluya de una forma eficiente en ellos, Padre. Ven tocando, ven restaurando, ven rompiendo, ven cortando todo nexo que lo conecta a ellos, a sus antepasados, todo lo que lo liga a esos pactos ancestrales, todo lo que está en su mente, todo dominio mental que toma el control de su mente para hacer que ellos hagan cosas negativas, que tú libertes sus mentes, que tú libertes sus corazones, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Comparta este video en YouTube y sea uno que aporte al desarrollo del reino. Un shalom y Dios me lo bendiga mucho a todos. Bendiciones.